Bienvenidos a una nueva entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es satisfactorio reencontrarnos con todos nuestros amables televidentes que buscan informarse sobre el quehacer del Tribunal Constitucional, así como aprender sobre sus derechos y deberes. Esta semana lo dedicamos a la libertad de empresa establecida en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. Es por ello que conversamos con el licenciado Néstor Contín sobre la libre empresa vista desde la Constitución Dominicana, y la licenciada Darma Fernández Brea aborda la libre empresa desde su creación, responsabilidades y riesgos. Damos inicio con lo que dice nuestra ley fundamental sobre este importante tema para la economía nacional. Artículo 50. Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y la que establezcan las leyes. 1. No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional. 2. El Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país. 3. El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. Como ya hemos visto en el segmento anterior, la libertad de empresa es el derecho a emprender un negocio sin trabas del gobierno. Dicha atribución se puede ejercer por parte de una persona o grupo asociado. En el reportaje de hoy vamos a conocer más sobre esta prerrogativa e importantes decisiones del Tribunal Constitucional. Adelante. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, de acuerdo a lo consignado en la Constitución en su artículo 7, la cual, en consonancia con ese Estado, incluye la libertad de empresa, pero sin descuidar la regulación de ese capitalismo que ha sido considerado uno de los elementos generadores de la desigualdad a nivel global. La libertad de empresa está establecida en el artículo 50, dentro de los derechos económicos y sociales de la Constitución Dominicana. La libre competencia supone una libertad de mercado en la cual se desarrolla la iniciativa privada que, además, juega un papel determinante en la oferta de bienes y servicios y en la reasignación de recursos en la sociedad. El magistrado emérito del Tribunal Constitucional Yotin Curi, hijo, en su libro Apuntes para la incorporación del Fondo de Comercio en República Dominicana, dice que si el Estado no crea las condiciones para atraer capitales nacionales y foráneos que promuevan la inversión privada, estableciendo las reglas de juego que les permitan a los inversionistas asumir un riesgo calculado, difícilmente podría tener cabida la libertad de empresa. Indicó que eso no significa que el Estado no puede intervenir en la economía en determinadas situaciones para asegurarle a la población un mejor acceso a bienes y servicios. En la República Dominicana, los derechos económicos y con ellos la libre empresa son tutelados por el derecho de amparo, porque contrario a otros ordenamientos, esos derechos son fundamentales, conforme lo establece la Constitución Dominicana. El derecho a la libre empresa comienza a desarrollarse en Europa en el siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial y Liberal. Originalmente surge y se propaga en Inglaterra para posteriormente pasar a otros países.
Aunque la Constitución española no reconoce como fundamentales los derechos económicos, en su artículo 38 establece que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. De su lado, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su sentencia TC-0049-13, expresa que el derecho a la libertad de empresa, consagrado en el artículo 50 de la Constitución, puede ser conceptualizado como la prerrogativa que corresponde a toda persona de dedicar bienes o capitales a la realización de actividades económicas dentro del marco legal del Estado y en procura de obtener ganancias o beneficios lícitos. Esta es la concepción más aceptada en el derecho constitucional comparado, tal y como se puede evidenciar de la jurisprudencia que en ese sentido ha desarrollado la Corte Constitucional de Colombia. La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de afectar o destinar bienes de cualquier tipo, principalmente de capital, para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo, con vista a la obtención de un beneficio o ganancia. El TC dominicano emitió estas opiniones a propósito de la sentencia TC-0049-13, dictada contra una acción de inconstitucionalidad de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Anadegas a la resolución número 70 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, porque alegadamente violaba la Constitución. Asimismo, el TC dominicano, siguiendo el mismo criterio que la jurisdicción constitucional peruana, abordó el contenido esencial de la libertad de empresa, al señalar que la libertad de los socios para crear una empresa, así como el acceso al mercado, son dos componentes de su contenido esencial. En resumen, la protección del derecho a la libertad de empresa está protegido constitucionalmente en nuestro país, así como en cada vez más países del mundo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización. El evento está dirigido a profesionales del derecho y estudiantes de grado de la República Dominicana y cualquier nación del mundo. Tiene como objetivo analizar todas las vertientes de la relación entre la globalización, el derecho constitucional y su impacto en el Estado social y democrático de derecho. A celebrarse los días 20 y 21 de octubre del 2022 de manera presencial en el Salón La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua en la ciudad de Santo Domingo y en modalidad virtual a través de la aplicación o web MiTCRD, con la participación de especialistas de la República Dominicana e Iberoamérica. Para inscribirse e informarse, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do. Quinto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. ¿Ya sabes cómo inscribirte en el Quinto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional a través de MiTCRD Web? Ven que te enseño en estos 10 sencillos pasos. Accede a nuestra página web www.tc.gov.do. En la parte superior derecha, presiona la pestaña MiTCRD. En la parte inferior derecha, presiona Regístrate y completa los datos solicitados. También puedes registrarte con tu cuenta de Google, Facebook, Twitter o Microsoft. Si ya estás registrado, puedes iniciar sesión con tu correo y contraseña. Si olvidaste tu contraseña, puedes presionar ¿Olvidó su contraseña?, poner tu correo electrónico y restablecerla. Una vez inicie sesión, presiona en el apartado Disponibles y haz clic en Ver más en el evento del Quinto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Luego, presiona el botón de Pagar en la modalidad de tu preferencia, ya sea presencial o virtual. Llena los datos en la plataforma de Carnet. Espera tu confirmación y listo, ya estás inscrito.
Ya sabes, nos vemos el 20 y 21 de octubre del 2022 en el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, a efectuarse de manera presencial en el Salón La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua en la ciudad de Santo Domingo y en modalidad virtual a través de la app o web Mi TCRD. 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. ¿Conoces la Carta de Servicio hacia los Ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana sobre las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad de la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencia del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas accesos para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mandato de la Constitución y su garante, el TC. En aras de mantener informados a los ciudadanos, la Carta de Servicio ha sido actualizada incluyendo los magistrados de nuevo ingreso que forman parte del Pleno de esta Corte, así como la actualización de algunas metas alcanzadas a nivel interno e identificación de planes de acción para la mejora continua. Esta carta, así como la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, es parte del interés del TC por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes leer este importante documento en el portal web www.tc.gov.do. Y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con el licenciado Néstor Contín sobre la libre empresa. El licenciado Néstor Contín es abogado graduado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con estudios de maestría en Derechos y Libertades Fundamentales y sus garantías y Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, estudios de posgrado en energías limpias y eficiencia energética del Centro Europeo de Posgrado, Programa Latinoamericano de Análisis Económico del Derecho y del Management Program for Lawyers por la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale, entre otros. Actualmente se desempeña como Managing Partner de la firma Melo Martínez y Contín, dirigiendo el área corporativa y de litigios. Bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional, licenciado Néstor Contín. Muchas gracias por la invitación, sobre todo poder colaborar con el Tribunal Constitucional. Licenciado, pasando a la materia, ¿cuál es la protección que da la Constitución Dominicana a la libertad de empresa? Bien, en el artículo 50 de nuestra Constitución se protege la libertad de empresa, comercio e industria. A través de ella se protege, como todo derecho fundamental, en las dimensiones subjetiva y objetiva. Dentro de la dimensión objetiva podemos encontrar ese ámbito de indisponibilidad por parte de los poderes públicos y del Estado mismo con respecto al ejercicio del derecho. Y en el ámbito objetivo, encontramos la garantía misma que ofrece el Estado y los poderes públicos en favor del individuo. Esa libertad de la que usted habla y la que refiere el artículo 50 de la Constitución es una libertad plena. No, como todo derecho fundamental, no es absoluto. ¿En qué sentido? Bueno, la libertad de empresa abarca no solamente el derecho o la libertad para tú incursionar en un emprendimiento o empresa, ya sea de manera individual o de manera asociada a través de los vehículos corporativos que establece la ley. Esa libertad de empresa también abarca si el emprendimiento es a título oneroso o no. En ese sentido, se incluyen ahí las asociaciones sin fines de lucro. También está protegido en el derecho de la libertad de empresa las prerrogativas internas que tienen las empresas
los comercios, las asociaciones, con respecto a su autorregulación y a su autodeterminación, tanto con respecto a los entes de gobierno corporativo como sus representantes. En ese sentido, las limitantes vienen dadas de dos tipos. Tenemos las limitantes que son, podríamos decirle, directas del propio artículo 50 de la Constitución, que son la prohibición de los monopolios y la prohibición en contra de esas prácticas abusivas de posición dominante de las empresas. Licenciado Contín, dadas esas limitaciones, ¿cuándo el Estado puede o debe intervenir? Bien, el Estado, el propio artículo 50 te da una pincelada de esas intervenciones. En primer lugar, encontramos intervenciones en el momento de regular precios. También encontramos limitaciones o intervenciones cuando el rubro de que se trata está dentro de un mercado regulado. Por ejemplo, las telecomunicaciones, el sector de energía y subsectores eléctricos, entre otros. Por ejemplo, la banca también. Y esas limitaciones o intervenciones estatales son previas a la incursión en el mercado, pero también se mantienen en toda la vida de esas sociedades, regulándolas, incluso en algunos casos hasta la potestad del Estado poder intervenir a través de sus entes supervisores dentro del negocio como tal. En cuanto a esa intervención, algo muy importante es que nos explicara en qué consiste el principio de subsidiariedad del Estado. Es importante este tópico. ¿Por qué? Porque ahí se crea una franja, vamos a decirlo así, entre la libertad de empresa y la subsidiariedad del Estado como tal. El constituyente otorga a la iniciativa privada la potestad, la prerrogativa para la creación de capitales y la generación de un desarrollo económico de la nación. En ese sentido, se abandona a los entes particulares esa creación de ingresos y generación de economía. Pero ¿qué pasa? Hay momentos y hay determinados mercados en los que el particular no puede ingresar. En esos podemos comentar aquellos bienes y servicios que son de orden público, los cuales deben estar reservados para el Estado. Aquellos casos también donde es muy difícil por iniciativa privada incursionar en un mercado X, ya sea por el grado de inversión que hay que hacer o por la utilización, por ejemplo, de recursos naturales, etc. Entonces, en ese caso, también incursiona el Estado, ya sea de manera directa como empresario o de manera colaborativa con entes privados. Tenemos el caso de las que hemos estado escuchando últimamente, las asociaciones público-privadas. Licenciado, ¿de qué forma se adapta la libertad de empresa a un Estado social y democrático de derecho? Sabe que a mí me gusta hacer un pequeño símil de la libertad o un derecho fundamental, en este caso la libertad de empresa, con una cometa, una chichigua, donde la cometa misma es el derecho como tal, en este caso la libertad de empresa. El cordón que lo sostiene viene siendo los límites a ese derecho establecidos a través de la Constitución y las leyes, y la cola de la cometa, que es la que corrige el rumbo de la cometa, es
viene siendo el Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque el Estado social se convierte en un correctivo, en un freno para el ejercicio de los derechos fundamentales. Tratándose de la libertad de empresa, siendo un derecho de tanta trascendencia, que incluso depende toda la economía estatal o de una nación de ese ejercicio de manera correcta, entonces necesariamente debe estar frenado. ¿Frenado en qué sentido? En el sentido de que el mismo derecho de empresa, de libertad de empresa, está condicionado al régimen económico de la nación, que viene determinado en nuestro caso por el artículo 217 de la Constitución. Pero además viene con frenos adicionales con respecto al mantenimiento o la creación de determinadas igualdades cuando se trata de mercados similares. En ese sentido, podemos incluir también aquellos casos en los cuales se respetan y se deben tener en cuenta derechos que pudieran colisionar con la libertad de empresa. Podemos citar el derecho del trabajo, los derechos del consumidor, derecho incluso al medio ambiente, que ejerce límites al derecho de empresa, y entre otros. Licenciado Contín, dada su expertise, ¿qué decisiones relevantes ha dictado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la materia? Bueno, relevantes, muchas, pero particularmente te podría mencionar tres que me generan un interés particular. Entre ellas está la 27 del 2012, que tiene que ver con la determinación de que el Estado puede incursionar en algunas esferas de la libertad de empresa sin que se anule ese derecho. Podríamos mencionar también la 49 del 2013, es una sentencia que viene dada por una impugnación o una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución y de una normativa que tiene que ver con el expendio de combustibles. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, apoyándose en la doctrina del Tribunal Constitucional colombiano, establece que que efectivamente se puede determinar o incursionar en esos ámbitos de la libertad de empresa, particularmente en imposición de tasas y permisos especializados. Claro. Otra sentencia también interesante es la 196 del mismo 2013, que es respecto a una acción directa de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de la ley 479-08 sobre las sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, exactamente, en el cual esos artículos específicos son los que obligaban a las empresas, a las sociedades, a adecuarse o a transformarse en un periodo X dentro de los tipos societarios que establece la ley. Y el Tribunal Constitucional, apoyándose también en la experiencia del Tribunal Constitucional peruano, establece que esos límites que establece la ley son perfectamente compatibles con el derecho y la libertad de empresa. Qué interesante. Muchísimas gracias, licenciado Néstor Contín, por acompañarnos en nuestro programa de La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos conversando con el licenciado Néstor Contín sobre la libertad de empresa. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización. El evento está dirigido a profesionales del derecho y estudiantes de grado de la República Dominicana y cualquier nación del mundo. Tiene como objetivo analizar todas las vertientes de la relación entre la globalización, el derecho constitucional y su impacto en el Estado social y democrático de derecho. A celebrarse los días 20 y 21 de octubre del 2022 de manera presencial en el Salón La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua en la ciudad de Santo Domingo y en modalidad virtual a través de la aplicación o web MITCRD, con la participación de especialistas de la República Dominicana e Iberoamérica. Para inscribirse e informarse, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do. 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con la licenciada Darma Fernández Brea sobre la libre empresa. La licenciada Darma Fernández Brea es abogada con especializaciones en materia de propiedad intelectual, contratos, derecho corporativo, asuntos regulatorios, derecho civil y derecho de los negocios. Ha realizado importantes estudios para empresas nacionales e internacionales sobre lineamientos de manejo y control operativo y legal, así como la incorporación y desarrollo de empresas de economía colaborativa. La licenciada Fernández Brea ha laborado en varias de las principales firmas de abogados del país y es la socia fundadora de FB Darma, un estudio especializado en negocios, asesoría, acompañamiento corporativo y regulación legal. Bienvenida a La Voz del Tribunal Constitucional, licenciada Darma Fernández Brea. Muchísimas gracias, para mí un honor enorme estar aquí y sobre todas las cosas el poder estar al servicio tanto de la voz del tribunal como al servicio de la gente en sentido general. Esta es tu casa, Darma. Gracias. La licenciada Fernández, y pasando a materia, ¿qué es una empresa? Vamos a ver, como digo yo en el argot popular, aplatanar esto un poquito para que se entienda claro. El primer tema que hay que tomar en cuenta es que la empresa es un ente individual, independientemente de los socios que la conformen, porque tiene independencia total. Ahora bien, como bien lo define la misma ley y la normativa que regula la materia, una empresa no es más que dos personas o más, ya sea jurídica o física. Cuando digo jurídica, también otro ente, otra empresa, pueden unirse con la intención de formar vamos a decir, un equipo para tener un desarrollo de una actividad comercial específica que, si bien hay libertad para eso, pues bien tiene que estar predeterminada y definida, y con ese desarrollo de lícito comercio, pues entonces esos socios que las respaldan en sentido general tienen necesariamente que beneficiarse, porque eso lo hace una empresa, a menos que sea una fundación o una empresa de economía colaborativa, beneficiarse, pero también soportar todo el tema de las cargas, los costos y las responsabilidades en sentido general. Excelente, licenciada. ¿Qué abarca la libre empresa según el artículo 50 de la Constitución Dominicana? Mira, eso es más simple de lo que inclusive se pudiese leer. El detalle es que tiene que estar dentro del marco y el lineamiento que regula las normativas en sentido general. Pero simplemente lo que nos indica es que todo ser humano, ya sea como ente físico o mediante una persona jurídica, pudiese desarrollar cualquier tipo de comercio en base a una empresa. No importa qué edad tengas, no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu profesión inclusive, yo tengo libertad, tú tienes libertad de elegir qué tipo de comercialización tú quieres hacer mediante una empresa. Ahora bien, eso evidentemente tiene que estar dentro de un marco y tiene que estar delimitado para que no sea tan libre como bien indica el término. A propósito de ese marco que usted indica, ¿qué limita, por así decirlo, la libre empresa? Claro, serían tres, vamos a decir, grandes marcos. Número uno, está el tema de que no se permite el monopolio. ¿Por qué? Porque si no, no fuera libre empresa. Si a mí me permiten la libre empresa y yo evidentemente me adueño de un sector o un rubro en específico o un tipo de comercio en específico, te están quitando la libre empresa a ti, se le están quitando al otro. Entonces, evidentemente, el monopolio está totalmente, vamos a decir, suspendido o prohibido, más bien. El otro tema es que
se respete en todo momento todo lo que tiene que ver con las buenas costumbres, todo lo que tiene que ver con el orden público. La imaginación nos puede llegar hasta cualquier punto, pero por más libre que tú puedas ser teniendo una empresa, hay cosas que evidentemente no corresponden. Voy a poner un ejemplo aquí para poder conectar un poquito y que no sea tan teórico. Si a mí se me ocurre tener tener una empresa en base a esa libertad que me otorga la Constitución, que tenga que ver con insultar a la gente, por ejemplo, independientemente de que yo pueda generar o no generar dinero con eso y de que yo se pueda hacer una empresa con eso, porque se puede hacer de todo, ¿verdad? Está totalmente en contra de las mismas normativas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, esas limitantes las tenemos. Y vamos a decir que la otra gran arista de limitación o que enmarca todo el tema es el tema de la regulación estatal, porque el Estado, dependiendo de cuál condición se presente, del bien público en sentido general, pudiese llegar a tomar medidas específicas, tanto de aperturar, de limitar o de condicionar algunos tipos de comercios. Puede ser de manera, vamos a decir, limitada en cuanto a tiempo, como puede ser más amplia, pero en realidad lo que entra ahí es la regulación estatal para el bien común. Excelente. Licenciada, pasando a una parte, si se quiere, más técnica y práctica de este tema, ¿cuáles son los pasos para la formalización de una empresa en la República Dominicana? Claro, obviamente, aquí estamos tratando como de englobar todo y tocando tópicos generales, pero hay mucho detalle que tocar detrás. Por lo tanto, me atrevo a instar a todo el mundo que quiera desarrollar algún tipo de comercio, no importa bajo cuáles condiciones, el que se tome la libertad o el permiso de asesorarse correctamente, porque evidentemente cada caso y cada condición es diferente y se tiene que analizar de manera muy puntual. Ahora bien, en grandes sentidos, número uno, elegir qué tipo societario a ti te conviene. Porque hay múltiples tipos societarios. Hay comandita simple, hay comandita por acciones, hay responsabilidad limitada, hay que son empresas pero de un solo individuo, hay un montón de cosas. Ahora bien, ¿qué características tiene cada una para que a ti te convenga con lo que tú vayas a hacer? Claro. Eso es lo primero. Segundo paso, necesariamente tienes que registrar un nombre comercial. Ahí entra mucho la confusión con el tema de la marca, que si bien no es el tema, es importante que entiendan que son cosas totalmente distintas. El nombre comercial te protege una actividad comercial y un punto de comercio. Por lo tanto, obligatoriamente hay que tener primero un nombre comercial registrado, que pasa obviamente por un proceso, para entonces luego yo hacer el procedimiento de constituir la empresa como tal. Hay diferentes instituciones que tienen que ver con todo el proceso. Está la ONAPI, que es Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, como está Cámara de Comercio, que va a depender también del lugar donde se ubique la persona y el comercio. No es lo mismo, es el mismo proceso, pero hay que tomar cosas en cuenta y son oficinas públicas distintas. Por ejemplo, la de Distrito Nacional versus la de la Romana, por poner un ejemplo muy puntual. Entonces, luego de que yo tengo ese paso, ya tengo la empresa constituida, pero es un cascarón, como quien dice, ¿verdad? Tengo que pasar al punto de darle un significado impositivo, que tengo que pasar por DGI para sacarle un RNC, porque esa, vamos a decir, es la cédula de la empresa para fines estatales, ¿verdad? Ahora bien, eso es, en sentido general, la empresa para formarla en papeles. Pero hay un montón de cosas que tomar en cuenta, como son todos los estatutos de la empresa, las asambleas por las que se rige, más básicamente todas las condiciones por las cuales la empresa se va a regir. Pues ya teniendo ese plano inicial, esa empresa constituida en papeles, por así decirlo, ¿cuáles serían las responsabilidades y riesgos sobre la vida misma de esta empresa que hemos creado? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque sobre todo épocas atrás se tenía, vamos a decir, la mala costumbre de crear empresas para poner bienes a nombre de esas empresas, y hoy en día tenemos, nosotros que nos dedicamos a esa área, un montón de personas que llegan con la situación de que yo necesito cerrar esta empresa porque ya no la estoy usando, porque no me es funcional, pero la empresa tiene 10 años sin actualizarse. Entonces, ¿qué pasa? Antes no pasaba nada, pero con todo ya tan regulado como está, la empresa para cerrarla
hay ocasiones donde tú tienes que actualizarla completamente, no importa que vayan 10 años, 15 o 20, que tú no la hayas tocado. Eso es dinero, eso es tiempo, Claro. eso es proceso en sentido general. Si bien tú no tienes que actualizarla, dependiendo de la condición de cada uno, por eso, ¿verdad? Soy muy específica ahí de que cada caso es distinto, tú tienes como quiera que hacer un proceso para cerrarla, eso no se queda en el aire. Pero por la parte, eso es por la parte procesal, por la parte impositiva, eso te está acumulando impuestos. Claro. Porque la vida de la empresa hay que mantenerla de alguna manera para que siga vigente. Y si tú no haces los reportes del lugar, pues evidentemente eso te genera amor a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, muchas veces hay un montón de casos donde la persona llega desesperada porque DGI le está notificando porque debe 2 millones de pesos. Dice, ¿pero por qué si yo no lo estoy usando? Pero tú informaste que ibas a suspender actividades, por ejemplo. Entonces, eso es parte de los riesgos, pero solamente si no se maneja de manera adecuada. Si se maneja de manera adecuada, si se tiene clara cuáles son las responsabilidades de mantenerla vigente, la empresa, de tenerla actualizada en cuanto a todos los movimientos y cambios que tiene la empresa como persona jurídica y sobre todas las cosas de yo hacer mediante la empresa o bajo el nombre de la empresa lo que yo dije que iba a hacer con el nombre de la empresa. Claro. Obviamente, respetando todo eso que ya quedó en papeles, respetando ese lineamiento. Quiero hacer una modificación, estoy en la total libertad de hacerlo, pero hay que también plasmarlo a nivel, vamos a decir, estatal. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y las responsabilidades? Todas o ninguna. ¿Por qué digo eso? Porque, por lo mismo que vengo explicándote, son muchos los temas que hay que tomar en cuenta, pero no es problemático si tú no te olvidas de ella. No es problemático si tú tienes una asesoría adecuada. Es decir, que básicamente es mantener el respeto para lo que fue creada la empresa, o por lo menos en lo que se encuentra, vamos a decir, enmarcada en la actualidad, y sobre todo mantener la vida de la empresa, tanto en papeles como a nivel impositivo. Licenciada Fernández Brea, una inquietud. Claro. Para los extranjeros, ¿hay algún régimen particular para la constitución de una empresa en la República Dominicana? No, la verdad es que no, es exactamente igual. Ahora bien, muchas veces se da la impresión de que es más fácil para el extranjero. Lo que pasa es que, y tal vez vaya a sonar un poco crudo, pero el extranjero viene con la intención clara y el dinero en mano para la creación de la empresa. Ahora bien, como mencionamos en un comentario anterior, es fácil tú crear la empresa en cascarón, como digo, en papeles. Pasaste por tener el nombre comercial, una vez decidiste tu tipo societario, vas a crear, te alías de alguien, obviamente. Si no te alías de alguien, la misma Cámara de Comercio te da hasta soporte. Honestamente hay que tener un poco de cuidado con eso, porque obviamente son borradores generales y si no se tiene como el conocimiento del lugar, pues se pueden cometer errores en esa misma creación de los documentos. Pero sí es cierto que la Cámara de Comercio te da soporte para la creación de documentos necesarios. Pasaste por Cámara de Comercio, se creó la empresa, te dieron el ok, pasaste por RNC, de obtenerlo, ¿verdad?, en DGI, sometiendo los mismos documentos que ya tú has generado detrás y ya tú tienes la empresa. Eso no quiere decir necesariamente que la empresa funcione o no funcione. Eso no quiere decir que se esté respetando realmente el lícito comercio que está en los documentos, porque se da mucho, no me voy a extender a profundidad ahí, pero se da mucho el tema de velo corporativo, de que yo digo que estoy, o sea, a nivel de papeles, ¿verdad?, de que yo soy un restaurante y resulta que es para tapar otra cosa. Claro. Pero eso no es legal. Eso no quiere decir que se permita hacer eso. Se está cometiendo una ilegalidad por detrás o con este velo corporativo fingiendo ser otra cosa o comercializando otra cosa. Ahora bien, el extranjero, igual que el dominicano, puede hacer exactamente el mismo proceso, solo que en vez de utilizar una cédula va a utilizar su pasaporte. Es la única diferencia. Entonces, por esa misma facilidad que, si bien tiene una parte buena, ha venido a agilizarse todo ese proceso por el tema de incentivar la inversión extranjera. Claro que es bueno, pero también no estaría de más hacer una revisión previa de que eso, de que no sea tan simple o tan fácil, no importa que sea extranjero o que sea nacional, sino quién realmente está creando la empresa, con cuál fin está creando la empresa. Y luego de que está creada la empresa,
una revisión constante, no solamente a nivel de papeles, de que lo que tú dijiste que estás haciendo y lo que está en registros es realmente la actividad comercial que tú estás desarrollando. Excelente, licenciada. Ya que antes nos mencionabas a la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, ¿qué Claro. sucede? Me surge la duda de qué sucedería si una empresa que yo quiero constituir, el nombre que quiero usar, el nombre comercial, ya está siendo utilizado o de forma similar por otra persona. Claro, la idea de la propiedad intelectual es darte una exclusividad sobre el término, nombre, denominación, logo. Menciono todo eso porque son cosas distintas, pero es verdad, independientemente de lo que sea, darte una exclusividad sobre ese signo distintivo. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, es un signo distintivo. Te va a ayudar a distinguir, algo, sea un punto de comercio en este caso, o sea una marca que lo que protege servicios o productos. Se supone, ¿y por qué hago la acotación de se supone? Se supone que si está registrado o es similar, la ONAPI no debería aprobártelo. Y lo que hace es que te da una objeción indicándote, mira, tú no puedes registrar eso que tú quieres porque ya hay uno registrado con esta y estas formalidades. Le hace número de registro, el titular es fulano de tal y está registrado desde tal fecha. Claro. A partir de ahí, tú tienes varias opciones. ¿Por qué? Porque puede ser que ese signo distintivo no esté en uso. Muchas veces se comete el error de parte de la ONAPI de que te ponen un obstáculo, pero resulta que ese obstáculo ya está vencido. Entonces, tal vez tú tengas derecho, digo tal vez porque hay que ver el marco de la ley, ¿verdad? Todo depende. No siempre tú tienes el derecho, pero tal vez ese registro cumpla con las condiciones de simplemente pasarlo por alto porque ya no está vigente y tú puedes realmente adueñarte de él. Ahora bien, hay ocasiones donde está registrado pero no cumple y vigente, pero no cumple con las condiciones de tú atacarlo. Tú no lo puedes cancelar por no uso porque no tiene la cantidad de tiempo suficiente o porque efectivamente está en uso. Claro. Pero también yo puedo acercarme a ti, que eres el titular de ese obstáculo que me han presentado, y llegar a un acuerdo contigo. Mira, tú no lo estás usando, que el registro es tuyo, te lo puedo comprar. Y eso es totalmente lícito, porque inmediatamente está registrado, ya es un bien intangible, pero es un bien. ¿De acuerdo? Entonces, tengo varias opciones dependiendo del caso que se presente. ¿Por qué hice la salvedad de que se supone que debieran objetarte? Porque hay momentos, lamentablemente, donde por error hasta del mismo sistema no te objetan y te aprueban un nombre muy similar a otro. Ahora bien, hay que estar muy al pendiente de que si tú tienes un registro, eso es bueno también pues tener los asesores del lugar. Claro. Si tú tienes un registro, hay un plazo que se otorga, una vez te dan, en el caso del nombre comercial, para ser verdad específica con el tema que estamos hablando, te dan un plazo donde sale publicado ese nombre nuevo que registraron y tú tienes la opción de presentar una oposición en contra de ese nombre. Ya eso es de particular a particular. Yo veo, pero José registró un nombre muy similar al mío. No puede ser porque eso me afecta, eso me causa un daño. Qué raro que lo pasó la oficina del lugar por alto, pero yo tengo derecho a atacarlo de manera directa y decir, ONAPI, eso no me conviene. Tú pasaste por alto mi registro que tiene más tiempo, que tiene la exclusividad adquirida y tú estás permitiendo esto y eso me afecta por esto y esto y esto. Claro, eso abre un proceso, aunque si bien administrativo, abre un proceso, porque entre dos partes hay que llegar a un acuerdo y eso puede llegar a todas las instancias a nivel de tribunales, pero tú tienes la opción de hacerlo. Claro, peor no es no hacer nada. Exactamente, en ese plazo. Entonces, recogiendo un poquito todo eso, las opciones son varias. En principio, no debiese pasar un registro que se parezca al tuyo o que sea igual al tuyo, porque si no, no te están preservando tu derecho de exclusividad. Claro. ¿De acuerdo? Ahora bien, también hay que mirar si realmente son para actividades total y absolutamente distintas, que tal vez no pudiera causar ninguna confusión en el consumidor básico. En ese caso podrían coexistir. Dependiendo, sí. Aquí lamentablemente nada es negro ni blanco, todo ¿verdad? Depende, claro. Exacto. En derecho 2 más 2 no, son 4. Puede dar distintos números, pero en principio sí. Si tú tienes denominaciones similares, y cuando digo similares, algunas partículas pueden ser idénticas, pero las combinaciones no son exactamente las mismas. Y una tiene un rubro totalmente limitado de que se dedica a una actividad comercial, por ponerte un ejemplo, de venta de pescados, y la otra es de neumáticos. Es casi imposible
que un consumidor promedio, se le llama consumidor promedio a nivel legal, al ente de la calle, a la persona que no tiene ningún conocimiento ni de derecho, ni de regulación comercial, ni de ningún tipo, que simplemente va a comprar. Ese ente promedio va a un sitio de neumáticos a comprar una goma, como le decimos aquí en el argot popular, para su vehículo, y es muy difícil que se confunda con pescado. Claro. O sea, es casi imposible que tú asocies que el origen de los productos son los mismos. Bien, entonces, en un caso así tan disímil pudiese coexistir, pero insisto, hay que ver el marco completo. Excelente. ¿De acuerdo? Excelente. Muchas gracias, licenciada Darma Fernández Brea, por acompañarnos en nuestro programa de La Voz del Tribunal Constitucional. Para mí un placer enorme. Gracias a ustedes por la invitación. Con todo el gusto del mundo para servir a lo que necesiten. Muchas gracias. Estuvimos conversando con la licenciada Darma Fernández Brea sobre la libertad de empresa. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización. El evento está dirigido a profesionales del derecho y estudiantes de grado de la República Dominicana y cualquier nación del mundo. Tiene como objetivo analizar todas las vertientes de la relación entre la globalización, el derecho constitucional y su impacto en el Estado social y democrático de derecho. A celebrarse los días 20 y 21 de octubre del 2022 de manera presencial en el Salón La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua en la ciudad de Santo Domingo y en modalidad virtual a través de la aplicación o web MITE-CRD, con la participación de especialistas de la República Dominicana e Iberoamérica. Para inscribirse e informarse, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do. 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El 9 de octubre de 1946, el Congreso Nacional declara la necesidad de introducir reformas a la Constitución de la República, disponiendo a la vez la reunión de una asamblea revisora, así como la convocatoria de las asambleas electorales. Al respecto, Rafael Leónidas Trujillo Molina se dirige por escrito al Congreso Nacional, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Julio Ortega Frier, indicando lo siguiente. El sistema de aprobación de los arbitrios establecidos por los ayuntamientos, previsto en el inciso 25 del artículo 49 de la Constitución, que requiere en todos los casos la aprobación personal del presidente de la República, me ha parecido siempre excesivo y expuesto a dilaciones innecesarias. A fin de fortalecer un poco más en esta materia la autonomía municipal, creo conveniente que la aprobación de estos arbitrios esté sujeta a un procedimiento más sencillo. El 14 de noviembre de 1946, Trujillo dirigió otro mensaje al Congreso Nacional, también a través del presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Julio Ortega Frier, para solicitar la reforma del artículo 84 de la Carta Sustantiva, y en tal sentido dijo: en mi opinión personal, el objetivo por el cual abogo en este mensaje se conseguiría si se diere el actual artículo 84 de la Constitución la redacción siguiente. Las elecciones se harán por voto directo con inscripción de los electores y con representación de las minorías cuando haya de elegirse más de un candidato, según la norma que señale la ley. Las propuestas del dictador Trujillo Molina fueron acogidas por los legisladores que aprobaron la ley número 1282 del 17 de noviembre de 1946, mediante la cual fue declarada la necesidad de reformar el texto supremo de la nación. No obstante, el senador Daniel Enríquez Velázquez hizo la solicitud de que también fuera reformado el texto constitucional en lo concerniente al inciso primero del artículo 45, a los fines de que se precisara el carácter de la nacionalidad y el tiempo de residencia en el país, requeridos para poder desempeñar la presidencia de la República. Se aprobó otra ley de reforma con el número 1287 del 27 de noviembre de 1946.
Otras modificaciones fueron propuestas y acogidas. La reforma a la Constitución fue proclamada el 10 de enero de 1947 y al respecto el presidente de la Asamblea Revisora, Dr. Julio Ortega Frier, expresó: estas reformas, por su elevado valor científico y por su relevante trascendencia social, deben llenarnos de orgullo. Cada una de ellas responde a un marcado interés nacional y constituye una prueba de la madurez política del pueblo dominicano. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Comencemos. El Tribunal Constitucional inició un diplomado virtual en Derecho Constitucional y Procedimientos en un acto que contó con la conferencia inaugural de la magistrada Alba Luisa Ver Marcos con el tema Conexión entre el Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Constitucional, sentencias relevantes del Tribunal Constitucional en materia procesal constitucional. El acto de apertura también contó con las intervenciones de la doctora Mayra Zuleika Cabral Brea, directora del Centro de Estudios Constitucionales del TC, el doctor Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad APEC, y el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Una delegación de jueces del Tribunal Constitucional, encabezada por el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara, representaron a la República Dominicana en el 5º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que se celebra en Bali, Indonesia. Representantes de tribunales, cortes y salas constitucionales de 94 países de América, África, Asia, Europa y Oceanía participan en este congreso. Para alguien que viene de América Latina, surge una pregunta. Si los tribunales constitucionales están para garantizar el debido proceso de ley como un derecho fundamental en la medida en que garantiza la tutela judicial efectiva, ¿cómo buscar un mecanismo que permita que un tribunal que está para garantizar los derechos fundamentales se vea lesionado en su derecho a participar en una conferencia de tribunales hermanos? Hay que tomar en cuenta las situaciones distintas. Imagínense lo que es eso, aplicarlo en América Latina. ¿Quién va a decidir eso en la conferencia? ¿Entenderán la mayoría de países, por ejemplo, de otro continente, lo que pasa en América Latina? ¿Cómo lograr que efectivamente haya una coexistencia entre el deseo de que los tribunales constitucionales se reúnan como estamos aquí, en un ambiente de fraternidad, de aprendizaje y de compartir saberes, con evidentemente lo que sería sancionar conductas consideradas como inapropiadas? No soy amigo de la prisa. Si no hay prisa, ¿por qué esto no se aplica ya al caso que se estaba conociendo? ¿Por qué nosotros no buscamos los mecanismos que permitan, habida cuenta del poco tiempo que queda, dice el presidente Bukisha, en razón de que nosotros tenemos todavía la ceremonia de clausura, buscar entonces un mecanismo que pueda ser discutido y no improvisado y que puede tener repercusiones? A mí me preocupa mi continente, América Latina. Ustedes saben que es un país, es un continente que tiene países con situaciones muy específicas, y nosotros hemos mantenido siempre un nivel de armonía, de criterio, de tolerancia. Entonces, yo creo que habría que ver cómo se presenta eso en el continente africano, en el asiático, en el latinoamericano. Lo que en Europa es algo que se ve claro, normal y que existe ya, como explicó brillantemente la distinguida presidenta de Lituania. De manera, no creo que la prisa sea lo mejor, y si
si esto no es para aplicarlo ahora, ¿por qué nosotros no garantizamos el debido proceso y hacemos algo en que todos estaremos de acuerdo, pero fruto de la maduración, no de la pasión o del momento, sino de la reflexión y de la búsqueda de la armonía con justicia? Muchas gracias. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, participó en la puesta en circulación del libro La Libertad Religiosa, Perspectiva Comparada y Ámbito en la República Dominicana, El Concordato y Trujillo, escrito por el Dr. Juan Francisco Puello Herrera. Durante el acto efectuado en el recinto Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en Santo Domingo, el magistrado Ray Guevara expresó que esta trascendente obra tiene un doble abordaje, desde los mandatos de la razón hasta las obligaciones de la fe. Ray Guevara agregó que siendo la libertad religiosa un derecho consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y reconocido en la Constitución Dominicana, su estudio adquiere singular relevancia en épocas especialmente turbulentas, donde los paradigmas son desafiados por corrientes antidemocráticas encubiertas en el falseamiento del Estado de Derecho. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, recordándoles que la libertad de empresa es el derecho que tiene toda persona de dedicar bienes o capitales a la realización de actividades económicas dentro del marco legal del Estado y en procura de obtener ganancias o beneficios lícitos, según lo establece el Tribunal Constitucional en la sentencia TC-0049-13. Será hasta la próxima semana cuando nos reencontraremos en una cita semanal para seguir fortaleciendo la cultura constitucional a través de este espacio ciudadano, desde el tribunal que da la cara al pueblo. Hasta la próxima.